ciudadanos normales, lo que decimos civiles en el periodismo. Les voy a platicar un poco sobre mi experiencia en materia de periodismo de investigación, como les lo dice la conferencia, corrupción, investigación, transparencia. En este momento no sé si ustedes estén familiarizados con el sistema de transparencia, pero vivimos una época muy problemática, por decirlo menos. Estamos sufriendo un grave retroceso en materia de transparencia. Lo que yo decía que era la era dorada de transparencia en este país terminó. Vámonos a hacer un poco de historia. ¿Cuándo empieza el sistema de transparencia? 2004 es cuando realmente empieza el Infomex, el sistema en el que podemos meter solicitudes de transparencia al gobierno. Por primera vez nosotros, los periodistas y los ciudadanos, podíamos pedirle al gobierno que nos diera información, porque antes era realmente un proceso muy problemático, muy difícil. ¿Qué pasó? Durante los siguientes, de 2004 a 2012, pudimos obtener grandes datos. Les voy a comentar algunas de las investigaciones para darles una idea del poder que tiene la transparencia, lo importante que puede ser. En 2010 estaba en Tijuana haciendo un reportaje sobre el Día de Muertos, esto durante los peores días de la guerra del narco allá en Tijuana, y estaba parado junto a un cementerio y encontré a una señora que estaba escarbando, hurgando entre las piedras. Me acerqué y le dije: señora, ¿qué es lo que está haciendo usted? Estoy buscando a ver si puedo encontrar a mi hermano. ¿Cómo que mi hermano? Es que aquí está abajo porque es la fosa común. Entonces me quedé pensando en eso. Se me quedó ahí esa semilla en la cabeza, y un tiempo después, unos 6-7 meses después, me vino ese momento, uno de los momentos que yo llamo epifanías o una eureka. En la madrugada me desperté. De hecho, mi esposa detesta que haga eso porque me pasa muy seguido, que de repente a la madrugada me levanto y me quedo sentado en la cama diciendo: eso era. Bueno, ¿qué pasó? Se me ocurrió, ¿por qué no hacer solicitudes de transparencia a todos los cementerios del país para ver cuántas personas habían sido enviadas a la fosa común? Fueron 478 solicitudes de transparencia hechas a lo largo de 6 meses. No les puedo ni comentar lo laborioso que fue este proceso. Al final llegaban las respuestas del cementerio de Ciudad Juárez, del cementerio de Monterrey, del cementerio de Palo Blanco, todas las ciudades que se puedan imaginar. Empezamos a contar uno por uno, y al final la cifra nos dio que eran 24,000 personas, 24,600 personas que habían sido enviadas a la fosa común en lo que va del sexenio. No sé si ustedes, bueno, lo que iba del sexenio de Calderón, no sé si ustedes supieron de la cifra de desaparecidos, era de 26,000. Es decir, quedamos muy cerca de documentar el número de desaparecidos y de personas que habían sido enterrados en fosas comunes en el país, todo en función de solicitudes de transparencia. Eso nos da una idea de lo importante que puede ser periodismo de investigación, periodismo de transparencia. Después de eso, les voy a dar algún otro detalle más reciente. Hace 2 días me llegaron respuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Comisión Nacional de Seguridad y Secretaría de Marina. ¿Qué fue lo que les pregunté? Algo muy sucinto, muy directo, muy lacónico. Por medio de la presente solicito su dependencia información sobre cuál fue la hora exacta en la que se le informó de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano número 1. Muy interesante, porque ustedes recordarán que cuando se fuga tenemos esta conferencia con el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, con Alejandro Rubido, quien dice: de inmediato lanzamos una operación para dar captura a este peligroso narcotraficante. De inmediato, es la palabra clave, de inmediato. Bueno, de acuerdo a la información que nos dan por transparencia, la Policía Federal recibió información del escape del Chapo Guzmán a las 21:27, cuando él había quedado fuera de cámaras a las 20:52 con 15 segundos. 30 minutos después, 35 minutos después, fue que le informó a la Policía Federal. Al Comisionado Nacional de Seguridad, contra Alejandro Rubido, se le informó a las 9:50 y algo. 9:50 y algo, es decir, pasó 1 hora y no sabía que se había fugado el Chapo Guzmán. A la Secretaría de la Defensa Nacional se le había informado hasta las 10 de la noche, y a la Secretaría de Marina se le informó hasta las 12:45 de la noche. Lo bueno es que era un operativo de forma inmediata para alcanzar al capo más peligroso del país, y esto lo pudimos obtener a través de transparencia. Ustedes como ciudadanos tienen ese derecho y tienen esa posibilidad de preguntarle lo que quieran al gobierno. Claro que en este momento el gobierno está también empleando una estrategia para ocultar la información. Hace no demasiado me llegó la respuesta. Por ejemplo, le había pedido a la DEA, vamos a decir un ejemplo estadounidense, que me diera el archivo que tenía sobre Joaquín El Chapo Guzmán, y me respondieron que con gusto me lo daban, pero que tenía que pagar $1,5 millones para pagar las copias
Entonces, pues, obviamente, abrimos una cuenta ahí para ver si nos podían hacer aportaciones, pues no llegamos más allá de 500 pesos, así que creo que no vamos a poder tener acceso a esos archivos del Chapo Guzmán de Lara. Es decir, en todos lados del mundo hay esta intención de los gobiernos de ocultar una información. Aquí, en ese gobierno, en México, desde la llegada de la administración de Enrique Peña Nieto hemos notado, varios compañeros y yo, un notable retroceso en el acceso a la información pública. Cada vez es más difícil obtener información por medio de transparencia. Hay una clara intencionalidad de ocultarnos los datos que antes eran públicos. Por darles un ejemplo, en el sexenio de Calderón pudimos obtener los datos de una cuenta secreta que se utilizaba para financiar operaciones negras o operaciones encubiertas en el CISEN, en el Centro de Investigación sobre Seguridad Nacional, que es el equivalente a la CIA mexicana, por un ejemplo. Y era un dineral, estamos hablando de miles de millones de pesos, 6.000 millones de pesos si no me equivoco, y en este momento esa información ya no nos la dan, ya está reservada, ya no sabemos cuánto está gastando el CISEN en estas cuentas ocultas, estas cuentas secretas. Por darles otros ejemplos de investigaciones que hemos podido hacer, pero cada vez más trabajosamente, pudimos obtener en la Auditoría Superior de la Federación datos sobre cuánto dinero había desviado Ángel Aguirre aquí en Guerrero, porque hay fuertes desvíos en fondos federales que habían sido asignados al Estado. Eran 2.000 millones de pesos de los que no se sabe nada, que fueron entregados a Ángel Aguirre y que pues, simplemente la Auditoría Superior de la Federación no tiene cuenta de ese dinero que pues, probablemente terminó en las bolsas, en los bolsillos. No sé quién, yo no querría presumir que el señor Ángel Aguirre se enriqueció ilícitamente. Yo no presumiría eso, pero lo sospecharía. Entonces, así es como estamos en este momento en materia de transparencia en el país. Hay también una situación muy complicada. Estamos viendo una clara intencionalidad de centralizar el proceso de transparencia. ¿A qué me refiero? Los institutos estatales poco a poco están viéndose cada vez más mermados. ¿Por qué? Porque hay una intención de que sea el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, el que controle el flujo de información hacia los estados. Así que estamos en un momento complicado, un momento difícil, pero bueno, no nos vamos a centrar nada más en eso, vamos a seguir. Yo lo que siempre le digo a los estudiantes de periodismo con los que me reúno es, primero se van a cansar ellos de negarnos la información que nosotros de estarla preguntando. Nuestra labor es seguir preguntando, seguir enchinchando, seguir molestando. Yo les diría que en este momento, por ejemplo, una de las investigaciones de transparencia que estamos tratando de emprender, que creo que puede dar buenos frutos, es el problema que hay con los medicamentos que se utilizan para enfermedades como el cáncer o contra el SIDA, que en este momento se están vendiendo de forma apócrifa. Aunque ustedes no lo crean, hay un mercado nacional de estos medicamentos que se le están vendiendo a la gente. Son medicamentos que son falsos y a la gente le dan, aquí está tu medicamento de quimioterapia, aquí está tu medicamento de retroviral, y la gente no lo sabe, lo utiliza y obviamente muere. Es una de las investigaciones en las que estamos en este momento involucrados. Creemos que puede dar un buen resultado, pero nos va a tomar mucho tiempo poderla desarrollar. ¿Por qué? Porque finalmente cada vez es más difícil el acceso a la información aquí en México, no se diga en un estado como Guerrero, en donde el acceso a la información es prácticamente nulo. Me platicabas hace unos instantes que los periodistas prácticamente no hacen solicitudes de acceso a la información aquí. Yo hice hace unos meses una pidiendo el informe de la cuenta pública y me respondieron que no era público, ¿no? El informe de la cuenta pública. Entonces, pues son ese tipo de cosas extrañas con las que se encuentra uno ahorita, particularmente aquí en Guerrero, en materia de acceso a la información. Por último, les diría cuál es la importancia que en este momento tiene el periodismo de investigación. ¿Por qué en este momento tenemos que defender más que nunca el periodismo de investigación? Un periodismo que aquí mi compañero Rogelio ha ejercido cabalmente. ¿Cuál es, y se los dijera a ustedes, probablemente lo van a identificar, el caso más importante de periodismo de investigación en este sexenio? La Casa Blanca. Todos aquí saben qué pasó con la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, su esposa, la primera dama. Un periodismo de investigación que a lo largo de un año ejerce la unidad de investigación, los asuntos especiales de MBS, descubren que la primera dama tenía esta casa que le había sido dada por una consultora que tenía contratos con el gobierno federal. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? Hemos visto que se revivió el concepto del Sistema Nacional Anticorrupción, algo que estaba muerto. Se revivió la Secretaría de la Función Pública. En este momento el presidente Enrique Peña Nieto ha admitido, o al menos ha tratado de aparentar que está ejerciendo una mayor transparencia en su gobierno, esto por un reportaje. La importancia de un reportaje no se puede subestimar. Este reportaje que hizo el equipo de Aristegui fue realmente masiva.
Otro reportaje que les puedo dar un ejemplo de que también generó cambios importantes. ¿Recuerdan el Toalla Gate? Las toallas de 4,000 pesos de Vicente Fox. Esto es periodismo que cada vez es más difícil de ejercer, porque cada vez es más difícil acceder a esa información, pero tenemos que seguir ejerciendo. El gobierno no nos va a ayudar, pero finalmente no es que no son nuestro aliado. Nosotros somos opositores al gobierno en ese sentido. ¿Por qué? Porque es nuestro papel como periodistas, es mantener un control sobre el poder. Ese es nuestro papel, ese es nuestro principal objetivo, o debería ser nuestro principal objetivo, un periodismo alejado del poder. Bueno, con esto me quedo, realmente ya hemos platicado un poquito sobre esto. Yo les pediría a ustedes, si tienen preguntas en materia de periodismo de investigación, de transparencia, podemos platicarlo. Hay muchos aspectos que podemos abordar. Les podría contar del caso de Malasia, pero también es un caso que creo que no tiene mucho que ver con transparencia, sino es más bien un caso de cómo el gobierno trató de ocultar algo. Así que quedo abierto a sus preguntas y les agradezco mucho por haber estado conmigo.